Bueno, buenos días a todos nuevamente. Hoy la charla es sobre un tema ya conocido, del cual hace un año ya habíamos realizado la charla, pero realmente es que aún siguen llegando muchas remisiones con el tema de hipotiroidismo y digamos pues en general de la tiroides, porque no ha quedado claro varias cosas, o también pues eso influye también el recambio de los médicos generales en este transcurso del año. Bueno, entonces creo que muy al lugar nuevamente tener esta charla donde empezamos con el Yo la diagnóstico escucho que tenemos que tenerlo entrecortada, claro. ¿Se escucha pero no sé si entrecortado? A ver, ¿ahí me escuchan mejor o todavía? un poquito mejor. ¿Sí? ¿Un Doctora, se poquito escucha mejor? bien, el audio se escucha bien. Ok, bueno. Otra sede. Bueno, entonces, continúo entonces. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Yo dejo abierto el micrófono. Sí, es que hay creo que varios micrófonos abiertos. Entonces, ¿listo? Continúo entonces. Bueno, entonces, lo más claro e importante que tenemos que tener aquí es el diagnóstico correcto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico correcto? La piedra angular y lo más principal son los valores de la TSH. Es el examen más sensible y con el que se puede hacer el seguimiento. Cuando pedimos la T4 libre es para confirmar y clasificar. Y en caso de hipertiroidismo se puede solicitar la T3 total, pero no es un examen para repetir de forma rutinaria ni solicitar tampoco de forma rutinaria. ¿Cuáles son los síntomas que más asociamos al hipotiroidismo? Tenemos la piel seca, astenia, intolerancia al frío, el aumento de peso, el estreñimiento, la disminución de la sudoración, parestesias, alteración en la memoria, pero en general son síntomas muy comunes y usualmente muy consultados por la población en general, ¿sí? Que no le podemos atribuir realmente a que todo sea sospecha de una alteración en la tiroides. ¿Cuántos de ustedes en la última semana no han tenido cambios en el estado de ánimo? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros en el último mes no hemos tenido alteración del sueño, de la memoria, sensación de fatiga? Entonces, como vemos, son síntomas muy comunes que a todos a cualquier edad lo podemos tener. Entonces, es dependiendo muy de nosotros tener esa experticia para realmente identificar si estos síntomas son de aparición temprana, aparición reciente, abrupta, no algo que yo vengo sintiendo hace un año, 2 años. Bueno, y con unos datos que nos va también a acercar mucho más, a ser más específicos en la clasificación y en lograr realizar un buen diagnóstico en estos pacientes. Entonces aquí nos vamos a los diferentes escenarios que podemos encontrar en la práctica clínica. Entonces tenemos el hipotiroidismo primario, que es el más frecuente, que es cuando encontramos una TSH elevada y se relaciona con una T4 y T3 baja. ¿Qué pasa aquí? Aquí podemos tener la causa autoinmune, que es secundaria a una tiroiditis de Hashimoto, por deficiencia de yodo en estados postquirúrgicos, postyodo, y medicamentos como la amiodarona, el litio, el interferón. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos realmente un hipotiroidismo clínico manifiesto? Que aquí es donde empezamos a patinar, ¿sí? Entonces, es claro cuando la TSH está elevada y adicionalmente tenemos una T4 libre baja con síntomas evidentes de reciente aparición. El otro panorama es el hipotiroidismo subclínico.
aquí nos vamos a quedar un poco más de tiempo porque es donde la mayoría podemos dudar de cuándo o no arrancar el tratamiento a los pacientes. ¿Cuáles son esas personas que se van a beneficiar, sí o no, del tratamiento? ¿Se está escuchando muy entrecortado? Pero entonces, Desde acá se escucha bien. porque dicen que solo es Villa, ¿sí? Villa confirma que se está escuchando mal. ¿No sigo? Bueno, entonces continuemos. Como les decía, entonces, ¿a qué población le voy a dar sí o no el tratamiento? Teniendo una TSH elevada, pero con una T4 normal. Usualmente, antes de solicitar la T4, yo puedo pedir una TSH solita, pero mis rangos de referencia de esa TSH, que ahorita más adelante los vamos a ver, si están menor de 6, de 7, menor de 10, puedo dar el chance de repetir nuevamente una TSH a las 8 semanas junto con la T4 libre, ¿vale? No de primera. Cuando yo tengo las sospechas, entonces, el 50% de los casos, esta TSH es normal en el 50% de volver a repetir el examen. Se puede alterar por múltiples causas. Dicen que la TSH es tan escandalosa como la sangre. Con una ligera alteración en la T4, inmediatamente se me va a alterar un poquito la TSH, pero esto puede ser algo transitorio, por recuperación de patologías agudas, por hospitalizaciones. Esto es muy frecuente verlo en pacientes después de un egreso hospitalario. Entonces, mensaje también aquí, pacientes que están hospitalizados y durante la hospitalización le han hecho ajuste en las dosis de levotiroxina, es un paciente que hay que volverle a hacer al menos a las 8 semanas nuevamente su TSH. Bueno, pacientes que han tenido tratamientos o exámenes con contraste, la metoclopramida, la domperidona, la amidarona y el estrés, que es relacionado igual con todos estos eventos agudos. Entonces, mire qué pasa. Cuando yo tengo una TSH inicial entre 5 y 9.9, este es el valor de referencia en el nivel alto o superior, ¿sí? Hasta más del 50% esos valores van a permanecer normales en mi segunda prueba, ¿sí? Cuando yo ya tengo un valor inicial con una TSH que ya me marca más de 10, hasta el 13% son pacientes que hay que tener ya la alarma prendida porque se me van a ir a un hipotiroidismo como tal, ya que requiere de tratamiento. Y ya ni decir, pues, los que están por encima de 15. Bueno. Entonces, ¿cuál es el valor de la TSH en las poblaciones especiales? Aquí es muy importante recordar esto, porque en los adultos mayores, una TSH hasta 7 en su valor promedio más alto es completamente normal sin representar una patología. Bueno, entonces tener mucha precaución y mucho cuidado cuando estos adultos mayores nos lleguen con esos valores de TSH entre 6, 7, incluso ahí tenemos que contextualizarlos muy bien. Bueno, entonces, ¿a quién hacer seguimiento y qué también factores van a ser un pronóstico de progresión que me van a llevar a un hipotiroidismo florido como tal? Si tú decides pedirle los anticuerpos en la segunda toma, por ejemplo, si yo veo que en 6 meses, en el transcurso de 6 meses, pido una primera TSH, está por encima de los valores normales de referencia. A la segunda prueba, esos valores siguen elevándose, ahí yo puedo pedir unos anticuerpos. Bueno, ¿y para qué? Pues para diagnosticar si es por una tiroiditis de Hashimoto. ¿Listo? Entonces, como lo dice ahí, más o menos entre 6 y 12 semanas, ideal 8 semanas. Bueno, repetirlo. Cuando los valores estén mayores de 7.
los pacientes que ya realmente sean muy sintomáticos y que sean menores de 30 años y el valor esté por encima de 15, ahí no podemos dudar, ¿sí? No se puede esperar más y hay que arrancar de una el tratamiento. Y lo otro es que es un paciente que además al examen físico le vamos a encontrar el bocio tiroideo, a historia familiar también de hipotiroidismo, la mamá, la tía, la hermana o incluso enfermedades autoinmunes. Entonces, estos anticuerpos microsomales o antiperoxidasa es una utilidad diagnóstica para indicar si hay enfermedad tiroidea autoinmune, ¿vale? Solo son útiles en seguimiento más los anticuerpos de tiroglobulina en cáncer de tiroides. No son de rutina tampoco para solicitar. Bueno, o en pacientes que hayan tenido tiroidectomía total. Bueno, ¿en qué se relaciona más tener la enfermedad tiroidea? En el riesgo cardiovascular y en el control de lípidos. Son las dos patologías más importantes en que tenemos que tener cuidado en el seguimiento y en la progresión. Entonces, dislipidemia, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, el síndrome metabólico y muerte de origen cardiovascular. ¿Por qué? Porque la TSH funciona al igual como un marcador de enfermedad cardiovascular y que ha mostrado los estudios que todo valor mayor de 10 pues representa un mayor riesgo para enfermedad cardíaca y mortalidad por causa cardíaca. En los pacientes que son menores de 65 años. Eso tienen que tenerlo muy claro. En los menores de 65 años. Bueno. Entonces, ¿a quién le voy a dar tratamiento y a quién no? Este es el algoritmo más sencillo para que por favor que les quede muy claro. Como les digo, entonces tenemos inicialmente una TSH elevada. Puedo volver a repetir mi examen, pedir con la T4 normal. Si persiste elevada y además le solicito anticuerpos antiperoxidasa y estos están positivos, entonces a estos pacientes les voy a dar tratamiento. Se benefician de iniciar tratamiento. Si la TSH es mayor de 10 y es un paciente mayor de 65 años, pero los anticuerpos antiperoxidasa son negativos, pero está sintomático, también se puede beneficiar de tratamiento. Al igual que los pacientes menores de 65 años, con una TSH mayor de 7, pero que esté sintomático, también se beneficia de inicio de tratamiento. Cuando la TSH es menor de 7 en pacientes menores de 65 años, recuerden que el valor puede estar normal hasta 7. Bueno, entonces, solamente en caso de que las personas tengan al examen físico presencia de bocio, palpen esos cuellos, siempre al examen físico de cualquier persona que les llegue a ustedes en la consulta con diagnóstico de hipotiroidismo o queja de patología tiroidea, palpen los cuellos. Las gestantes, pacientes que estén en edad fértil y riesgo cardiovascular alto. Bueno, entonces vamos aquí a hacer unos casitos prácticos. ¿Quién quiere participar de primero? Entonces tenemos a Sara de 55 años, ¿sí? Ella llega a la consulta diciendo que tiene 3 meses, lleva 3 meses de cansancio, se le está cayendo el pelo, se ha sentido un poco ansiosa y viene aumentando de peso. 55 años, una TSH de 7.8. Tiene anticuerpos negativos, historia familiar negativa. No hay bocio al examen físico. Tiene un riesgo cardiovascular bajo. ¿Le darían o no tratamiento? ¿Quién alza la mano que sí le daría tratamiento? Muy bien. Aplauso. Punto. Bueno. ¿Aquí alguna de las sedes tiene duda? En Villa Colombia hicimos votación, 2 sí dan tratamiento, el resto no da tratamiento. ¿Todos darían tratamiento?
No, Ah, ya, ya, dos, ya. el resto no. Ok, ok, listo. Los dos que alzaron la mano, ¿en qué dudaron? Aproveche que hay tiempo para que salgamos, que esto bien clarito. ¿En qué los hizo dudar de pronto? Ellos dicen que es por los síntomas, que por eso van el tratamiento. Claro, entonces ahí, si bien hay síntomas, le daríamos el chance de repetir nuevamente la TSH, porque recuerden que estas personas, más del 50% son síntomas generalizados y pueden tener en la segunda muestra normalidad de la TSH. Bueno, entonces ahí diríamos que espera un momentico más, vuelve a pedir, si quieres una TSH, incluso le puedes adicionar la T4 libre. Si ya es diferente, si en esa segunda prueba la TSH ya no fuera de 7.8, sino de 9 y la T4 libre ya estuviera un poco disminuida, pues claramente sí le podrías dar tratamiento. Pero en una primera muestra, no. ¿Listo? Bueno, continúo con el otro caso. Tenemos a Diana, de 26 años, con una TSH de 6.4. Ella tiene una historia familiar de hipotiroidismo en su madre, está sintomática desde hace 3 meses. Al examen físico hay presencia de bocio, anticuerpos positivos y un riesgo cardiovascular bajo. ¿Quién le daría tratamiento a Diana? En Villa todos dan tratamiento. Perfecto. Bueno, aquí ¿quién me dudó? ¿Quién duda de dar o no dar? ¿Por qué dudan? ¿Qué los hace dudar? Aquí en Vázquez Cobos sí dudaron unos. ¿Qué te hace dudar? No, recuerda, esos son los pacientes mayores de 65 años. Todo paciente menor de 30 años y al examen físico tú ya le encuentres bocio, tenga historia familiar de hipotiroidismo, enfermedad autoinmune y anticuerpos positivos, hay que arrancarle tratamiento. Porque todos esos son factores pronósticos de progresión de la enfermedad. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Te quedó claro? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces seguimos con el caso de Ana María. Ana María tiene 31 años, una TSH de 7, no tiene historia familiar de enfermedad tiroidea, está sintomática y con infertilidad. No hay historia de bocio al examen físico, pero tiene anticuerpos positivos. ¿Le harían sí o no tratamiento a Ana María? Sí. Muy bien. Solo por el hecho de estar con infertilidad, solo con eso ya es una paciente que sí o sí hay que darle tratamiento. Bueno, y los anticuerpos positivos. ¿Clarísimo? Bueno. Tenemos a Pedro con una TSH de 6.6, tiene 42 años, no tiene historia familiar de enfermedad tiroidea, sus síntomas también hace 3 meses, no hay bocio, anticuerpos negativos y riesgo cardiovascular bajo. No. Listo, perfecto. Y tenemos al señor Mario, de 82 años, con una TSH en 7.1. Él no tiene tampoco historia familiar, sus síntomas son de hace 3 meses, no hay bocio, sus anticuerpos son negativos y el riesgo cardiovascular es elevado. ¿Le darían sí o no tratamiento? No, no, recuerde porque es un paciente mayor de 65 años, menor de 65 años. Bueno, es diferente, aquí cambiaría todo si Mario no tuviera 82 años, sino 60 años. Si Mario tuviera 60 años, ya por el riesgo cardiovascular elevado, sí se beneficiaría de iniciar dosis bajas de levotiroxina. ¿Clarísimo en las otras sedes?
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a iniciar el tratamiento? Aquí hay un poco de dosificaciones, pero el mensaje principal es que empecemos titulando, no empecemos con dosis elevadas a la primera. Es preferible titular de forma lenta a que después tengan que llevar a un paciente sobredosificado y empezar otra vez a desescalonar el tratamiento. Entonces, la TSH cuando está entre menor de 10, más o menos 0.6, 0.8 microgramos, que eso equivale a 25 microgramos de levotiroxina. ¿Listo? Cuando la TSH esté menor de 10, 25 microgramos, se inicia tratamiento. Entre 10 y 20 ya podríamos estar entre los 50 y 75. ¿Sí? Dime. Hay una pregunta. Si llega una paciente con una TSH de 300 de entrada, ahí cómo se le da. Bueno, entonces, aquí me preguntan, sí, aquí me preguntan, sí, yo sé, eso pasa. Aquí me preguntan una paciente que llega con TSH de 300, ya conocida con hipotiroidismo, sí, esa paciente, claro, no es una paciente con un diagnóstico de novo, sino que ella ya maneja esas dos elevadas, tienes que aumentarle, incluso puede ser de 25 o 50 microgramos más, ¿sí? O sea, 350 le puedes... Claro, sí, le tiene, sí, sí. Ajá, correcto. Y ya si quieres ser muy juiciosa, pues le puedes ajustar el peso. ¿Mm? Sí, otra pregunta por acá. Pero hay pacientes que con medicación genérica no manejan el nivel. Claro, la dosis de equivalencia. Eso es algo que lamentablemente pues no tenemos, o sea, se nos sale de las manos porque no tenemos idea en farmacia qué laboratorio le están entregando. Que si el paciente puede comprar la marca comercial, la misma, pues sería excelente y lo ideal. Pero pues o sea, es imposible saberlo. Por eso, o sea, cuando tú ya puedes decir que has revisado la técnica, que se esté tomando bien el medicamento, que esté guardando el ayuno, o sea, que toda esa parte está bien, es comprometer al paciente que ya hay que recibir siempre el mismo laboratorio o comprar el medicamento de la misma marca, ¿sí? Y poner la historia clínica. Y poner eso en la historia clínica, que se ha corroborado, técnica de la toma, donde se evidencia que por cambio de laboratorio se desajustó la dosis. Ahí hay que tener en cuenta los medicamentos terapéuticos. Eso son uno de los medicamentos que se supone que no deberían cambiar de laboratorio. Se supone, pero lamentablemente la realidad estamos lejos. Pero se supone, sí. Bueno, aquí lo otro que quiero recalcarles es los pacientes que a ustedes les lleguen a consulta que tienen el antecedente de la tiroidectomía por un cáncer de tiroides. No le muevan la dosis, ¿sí? Porque es que pasa y que se asustan porque le ven la TSH por allá súper suprimida. Entonces, no, son pacientes que tienen que tener su TSH en ese punto. ¿Listo? No le muevan esa dosis. Pacientes que tienen tratamiento con levotiroxina 25 microgramos por TSH en 7.5, menores de 60 años, sin riesgo cardiovascular, se lo puede hacer. Se la puede suspender y a las 8 semanas, la doctora aquí me pregunta, paciente de 75 años que tiene TSH de 7.5 y alguien le formuló levotiroxina 25 microgramos. Seguramente ese paciente desde el inicio no requería medicamento. Entonces, lo que pueden hacer es suspenderle el medicamento, corroborar en 8 semanas con una TSH, una T4 libre, y ahí sí ya objetivamente determinar si sigue o no con tratamiento. ¿Listo? Bueno, siempre lo más importante que nosotros como médicos es la comunicación con el paciente, ¿sí? Que le quede claro que esto es un medicamento, que debe tener una correcta técnica en la toma, que debe ser en ayunas, con un vaso de agua, debe esperar como mínimo 1 hora para desayunar o tomar otro medicamento
Y incluso pacientes a veces que le dicen, no, pero es que yo me tengo que tomar el omeprazol también en ayunas. Si es muy difícil, pues indícale tomar la levotiroxina en la noche. Tomarlo en la noche, ya cuando se vaya a acostar, que tenga 2 horas ya previo su última comida, otro medicamento 2 horas antes y ahí tomarse el medicamento. Bueno, esto ya es como también para tenerlo en cuenta, pero quiero que les quede claro lo del hipotiroidismo subclínico y cuándo sí o cuándo no tratar. ¿Hay alguna duda ahí para seguir ya con otras cápsulas como de interés también que de pronto en la consulta les llega, como es el nódulo tiroideo, ¿sí? De entrada, la ecografía de tiroides no se pide rutina. Bueno, no debemos estar pidiendo a todos los que le diagnosticamos hipotiroidismo la ecografía de tiroides, solamente a quienes estamos palpando la masa en la tiroides, ¿vale? Entonces, hasta el 4% se dice que puede tener el nódulo tiroideo a la palpación. Miren que la malignidad es muy bajita, solo el 4 al 5%. ¿Cuáles son los hallazgos característicos? Pues que sea sólido, hipocogénico, que tenga bordes irregulares, que tenga microcalcificaciones, que sea más alto que ancho, que tenga vascularización central y ganglios redondeados. Esas son como las características que podría pues ser llamativo para ser más con cambios malignos que benignos. Entonces, como les decía, solamente solicitar cuando tengan un bocio o nódulo palpable. El TRADS, pues, es la clasificación que nos da para interpretar los hallazgos que más porcentaje tengan de malignidad o benignidad. Como les decía, las lesiones sospechosas son sólido, hipocogénicas, con bordes irregulares, la vascularización y las microcalcificaciones. Bueno. Y el otro trastorno, pues, que podemos también tener frecuentemente en la consulta es el hipertiroidismo. Y cuando no tratar, que es la otra causa que puede ser subclínico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una TSH menor de 0.4 y la T4 libre está normal, nuevamente, darle chance, pedirle una TSH de 6 a 8 semanas y podemos dejarlo cada 6 meses y cada año. La causa más frecuente es la misma iatrogenia, pacientes que tenemos con sobredosificación de levotiroxina. Bueno, entonces por eso es tan importante tener claro la dosificación y saber formular muy bien los miligramos. Con la tiroiditis subaguda también puede ser de causa que no se dan cuenta la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, en las pacientes que han tenido posparto, los medios de contraste, que pueden ser otra de las causas, pero son menos frecuentes. Los síntomas, pues, pérdida de peso, intolerancia al calor, la hiperhidrosis, aumento de motilidad gastrointestinal. A mí me llegó una paciente, por ejemplo, que venía con diarrea desde hace 3 meses. Y nada, todo salía normal y que era la tiroides. Entonces, cositas así pueden marcarnos y hacernos como sospechar cuando pedir o no una TSH. Las que son más conocidas, la retracción palpebral, los exoftalmos, pues que esto es, ya que sí, la verdad uno no lo ve en la práctica. Entonces, bocio más exoftalmos, pues la enfermedad de Graves. Si tiene anticuerpos positivos, pues nos diagnostica también. El metimazol es el único medicamento que existe, sí, hasta ahora. Aunque hay otra opción, pero ni la pongo porque pues no la encuentran aquí en Colombia. Bueno. Y siempre, entonces, para recordar, confirmamos diagnóstico con una segunda prueba en lo posible. Leves elevaciones de la TSH no va a ser la explicación de ese cuadro clínico que puede llegar el paciente a tener. Siempre iniciar con dosis bajas la levotiroxina. Cuando, por ejemplo, en la consulta, aquí no lo puse, pero también hay que tenerlo en cuenta, es cuando el paciente llega a control y la TSH está más elevado de su control previo.
Entonces, tener mucha precaución de no aumentar abruptamente la dosis de levotiroxina. Siempre guarden un rango de 15% de la dosis semanal, ¿sí? Ejemplo, ese paciente que me toma a mí 75 microgramos de lunes a domingo, o que está muy bajita la TSH, yo necesito disminuir 15% de esa dosis. El 15% es de 100 en la semana, ¿cuánto es? O sea, tú le vas a disminuir 15%. Es quitarle un día a la semana. ¿Ya? Es quitar un día a la semana. ¿A que no es matemática? Es quitar un día a la semana. ¿Listo? Igual, si vamos a aumentar dosis, debe ser 15%. Es la misma dosis, aumentarla un día más. Si usted no quiere mover, por ejemplo, un paciente, miren que las dosis de levotiroxina vienen de 25, o sea, 25, 50, 75, 88, por esa razón, ¿sí? Por esa razón. Entonces, a mí me pasa que yo prefiero muchas veces quitar días a cambiar toda la dosis, ¿sí? Es más fácil para el paciente. Y pues en general es como lo que suelo hacer y me va mejor. Bueno, tener en cuenta que solicitud de pruebas no necesarias es algo que hay que tener en cuenta para la ecografía y para estar pidiendo T4 libre cada vez que estamos pidiendo test. No. Bueno. Y listo. ¿Dudas, preguntas?